Pues les he buscado, para empezar, pues bueno, ya la famosa entradilla, muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Les he buscado un texto precioso y además muy significativo de lo que es, en mi opinión, que no es que me lo haya inventado yo, sino que hay varias opiniones al respecto, el inicio del siglo de oro. Y es un soneto de Garcilaso que les sonará a ustedes del cole, celebérrimo, que dice: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color de vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, iniesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Y es que el siglo de oro, queridos amigos, es una época literaria que algunos sitúan como fecha de inicio en 1492, con, bueno, pues con un montón de sucesos que ocurren en España en ese momento, el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, en fin, 1492 en España, un año muy significativo. Y generalmente sí que hay un consenso con la muerte de Calderón de la Barca para decidir el final del siglo de oro. Yo prefiero poner como el inicio, ¿vale? Un poquito antes de 1492, unos años antes, cuando Garcilaso de la Vega y Juan Boscán están en un meeting, iba a decir. Están en una reunión de Zoom en Granada, si no me equivoco, porque hablo de memoria. Y conversan con un embajador italiano que les explica qué es un soneto y los convence, ¿vale? ¿Qué pasa con el soneto? El soneto, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero son 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿vale? En el pensamiento del hombre renacentista, todo debe estar muy estructurado, ¿vale? Entonces, digamos que esta estructura tan rígida del soneto, para los renacentistas es como la forma perfecta para vaciar toda su alma, todo su corazón, todo su sentimiento, y con esa pasión desbordada, en el equilibrio de la rigidez del soneto, se produzca el equilibrio que ellos siempre buscan, ¿vale? Podemos decir que son unos 200 años y que a mí me parece acertada en ese sentido la fecha de 1492, porque sí que podría marcar el inicio tardío del Renacimiento en España, ¿vale? El Renacimiento, que es un movimiento importado, por supuesto en Italia no, ¿vale? El Renacimiento en España, no en Italia, ¿vale? Es un movimiento importado que además en el siglo de oro convive con el barroco, que sí que es un movimiento autóctono español, ¿vale? Que se exporta. Para mí, ya les he dicho que para mí la introducción del soneto es un verdadero punto de inflexión, pero no solo para desencadenar el siglo de oro o el Renacimiento, sino verdaderamente en la literatura española, ¿vale? Garcilaso de la Vega realmente y Juan Boscán son absolutos innovadores e importadores de esa forma, ¿vale? Y realmente hoy además con este mundo tan globalizado y viendo estas cosas tan lejanas, es muy difícil de apreciar este tipo de aportes casi tecnológicos del idioma, ¿vale? Son lo último, ¿vale? Es como la última moda que llega, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de siglo de oro, pues hablamos de, fíjense lo que voy a decir, Cervantes, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, ¿vale? Es un momento de la historia de España
en el que coinciden el auge del Imperio Español con un auge brutal, pero brutal de las letras. Ahora lo veremos más adelante, pero Lope de Vega se conservan más de 400 obras y se dice que escribió más de 1000. Fíjese, 1000 obras. ¿Sabes? Es una locura, ¿no? Por supuesto, también para destacar la novela picaresca y lo que a nosotros nos atañe, ¿vale? Que por supuesto pues el teatro. Podemos culpar muy fuertemente a Lope de Vega de la profesionalización del teatro, ¿vale? Anteriormente pues estaban los cómicos, los famosos cómicos loleros de la Puebla, iba a decir, de la Legua, ¿vale? Los cómicos de la Legua, que se dice que incluso ponían un cordel entre dos árboles y una manta, y ahí mismo hacían su cosita, y después pasaban la gorra, ¿vale? En este caso hay una gran profesionalización, en realidad con todo lo que ello implica. Y es que se crean estos edificios que son los corrales de comedia y se cobra una entrada. Entonces, como se cobra una entrada, además entrada de, a lo mejor, pues bueno, pues no es lo mismo estar en un sitio que otro. Entonces ya ese espectáculo se está financiando, lo cual permite hacer cada vez mejores espectáculos y crear agentes profesionales que viven de ese medio, ¿vale? Lope de Vega es muy culpable de todo esto. Lope de Vega es una de las primeras personas que son capaces de coger una compañía de teatro y escribirles una obra de teatro para ellos. A nosotros, ¿no? Imagínate que nos coge a nosotros y dice, venga, voy a escribir una obra de teatro para esta gente. En el que Marta, lo que hablábamos la semana pasada, de las familias, ¿no? En el que Marta va a ser un personaje, Iba va a ser otro, Olga, Maribel, Carlos, tal, y le escribía así, ¿vale? Él, básicamente, el sistema que tenían él y ellos vendían las obras de teatro, ¿vale? Ellos hacían la obra, las vendían, se quedaban todo el dinero y ya las explotaban los empresarios teatrales o lo que fuera. Comparten el siglo de oro, tiempo con aunque son muy diferentes los intereses, pero con otro movimiento absolutamente brutal dentro del teatro, que es el teatro isabelino, al que pertenece, por supuesto, William Shakespeare. De Shakespeare se conservan 36 obras, de Lope de Vega 400. Mira, mi querido padre, que me trae un casco. Ahora, hablando de obras, claro. claro. Parece ser que también que la censura, por supuesto, la Inquisición estaba presente en aquel momento, ¿vale? Había unos mecanismos, bueno, porque eran unos mecanismos administrativos, ¿vale? Que era como que un proceso a la hora de crear la obra en el que en aquel momento concreto los temas un poquito a lo mejor picantes daban igual. Lo que censuraba la censura, valga la redundancia, eran los temas píos, los temas dogmáticos y, por supuesto, hablar del rey correctamente. Yo tengo una teoría que jamás pondría en un examen, ya les digo, ¿vale? Pero sí que es muy difícil quitármela de la cabeza, ¿vale? Además, porque además en un contexto de estudio, cuando tú hablas, esto se lo conté a un profesor de la universidad y él pues fue muy tajante en ese sentido, ¿no? Cuando tú te examinas de algo tienes que poner el contenido del examen, ¿vale? Después tú puedes teorizar lo que tú quieras, leer, interpretar, pero ¡pum! Tienes que ir ahí, ¿no? Y es que a mí me da la sensación que hay escritores de esta época que meten contenido, Lope de Vega, en el caso de... ¿cómo se llama? Leche. En el caso de Fuenteovejuna, El Comendador de Ocaña, ¿vale? Para mí es una obra muy política, muy reivindicativa, ¿vale?
Sin embargo, de pronto de la nada aparece el rey, cuando el espíritu de la obra es rebelarse contra el poder, contra los abusos del poder en el pueblo. ¿Vale? Y de pronto viene el rey y hace justicia. Cuando unas líneas antes, y la verdad es que no me lo he podido preparar, pero bueno, unas líneas antes hay frases, bueno, pues absolutamente revolucionarias. Es que las cosas no vienen de la nada. Realmente, si lo pensamos, siglo XVII comienza a fraguarse todas las revoluciones que vendrán después en el siglo XVIII, por supuesto. Además, Fuenteovejuna tiene también, para las chicas, bueno, y para mi querido señor Carballo también, tiene, para mi gusto también, tiene grandes alegatos feministas. Tiene un trasfondo feminista de protesta contra las desigualdades que sufre la mujer en la época. No solo del derecho de pernada, por supuesto, sino de, por ejemplo, al final, ¿no? Que es cumbre de la literatura española, para mí, por el carácter social que tiene. Es que violan, bueno, spoiler de una obra de teatro de hace 300 años, ¿vale? Violan a la hija del alcalde. Entonces están en un momento todos los hombres metidos en el ayuntamiento diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces llega la hija del alcalde recién violada, que a mí es una imagen que siempre me recuerda mucho al cuadro de La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Es esta, ¿no? Que sale con un pecho fuera, Por eso me enlaza con los movimientos revolucionarios y que habrá un siglo después, ¿no? Esto es una cosa, ya le digo que no lo ponga en un examen, esto es una cosa personal, ¿eh? Y entonces ella les dice, bueno, ya que los hombres estáis hablando sobre lo que debéis hacer o no, yo que soy una mujer y que me acaban de violar, os voy a gritar lo que ustedes tendríais que hacer, ¿no? Que sois medio hombre, no sé, en fin, los pone de vuelta y media, ¿eh? Los pone de vuelta y media con razón la chiquilla, ¿vale? En el teatro barroco, recordamos que la semana pasada hablábamos de aquello del mester de clerecía, el mester de claría, el teatro clásico en contraste con la comedia del arte. Estas dos corrientes de lo oculto y lo popular van a convivir hasta que llega el señor Lope de Vega, ¿vale? Y consigue hacer algo que quizás para nosotros sean unas lecturas muy difíciles, ¿vale? Porque realmente si tú lo lees como una lectura, no es una lectura sencilla, como puede ser, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba a nivel de lectura es mucho más asequible, ¿vale? Es un teatro en verso, es un teatro con un lenguaje que ya se nos queda lejano, ¿vale? Pero para los hombres y las mujeres de la época era un teatro que realmente pues le llevaba los conflictos, el derecho de pernada, ¿no? Los conflictos que ellos tenían verdaderamente en el día a día. Como ya les he dicho, ¿no? De Lope de Vega en 2017, en Olmedo, un grupo de estudiosos que estuvieron un poquito cuantificando y tal, ¿no? Porque se dice, incluso en este manual, lo dice, que Lope de Vega escribió alrededor de 1000 obras de teatro en 45 años de producción de WhatsApp. Y que espero de las que realmente pues, se conservan aproximadamente unas 430. Unas 100 y pico de la otra gran figura, sin lugar a duda, la cumbre verdadera del teatro barroco y del siglo de oro, que es Calderón de la Barca. Calderón de la Barca nació en el año 1600 y murió en el 1681, lo cual le hace vivir todo el siglo XVII, todo el proceso del barroco. Él lo vive y él termina siendo un escritor de cámara, o sea, de cámara, exactamente. A Calderón de la Barca se le atribuye la creación de la zarzuela, el género chico.
Y esto en realidad... Pinta, Calderón, del ¿Cómo? género chico, que no tiene pinta el género ¿Verdad? chico. Pues mira, fíjate, Montaña, que este dato es muy interesante porque tenemos muy mal entendido lo que es el teatro del Siglo de Oro y lo que es realmente el teatro de Calderón. Porque en muchas ocasiones, incluso hay documentos de el estreno de La vida es sueño con canciones, en las que la poesía son canciones, con grandes escenografías. Cosa que realmente, y por supuesto una cosa de súper lujo. Un espectáculo que verdaderamente podríamos encontrar un cierto reflejo a los grandes musicales que hay hoy en día. A eso se parece más en la forma del espectáculo, no en el fondo, ¿vale? Parece ser que el señor López de Vega, digo yo, Calderón de la Barca, López de Vega parece ser que era un golfo, ¿vale? Sí. Calderón de la Barca era de familia de hidalgos, de familia noble. Parece ser que era un tipo melancólico. Parece ser que no se llevaba muy bien con su padre y, si no recuerdo mal, su madre falleció, metiéndolo todavía en un mundo más de melancolía y de tristeza y de profundidad. Él se ordena sacerdote, que era una cosa que hacían muchísimos. Hay corrientes, yo pues tampoco le voy a decir que lo diría al 100%, pero hay corrientes que dicen que para estos señores, para estos escritores, el sacerdocio es una forma muy estable de ganarse la vida. Ellos pues conseguían su paguita, tenían su derecho y después pues iban haciendo y deshaciendo. En el caso López de Vega se hizo sacerdote a los 52 años. Claro, cuando ya están hartos de edad tú. Exactamente, le dio tiempo de todo. Lo que no entiendo es cómo tuvo tiempo de escribir tanto, de tener la vida tan azarosa que tuvo. Desde luego era... Pues él dice, tengo aquí una frase, Montaña, de él, que no se sabe si es verdad o es un farol, que dice: soy capaz de en 24 horas pasar de las musas al teatro. Es decir, él decía que él era capaz de en 24 horas escribir una obra de teatro completa. De la suya. De la suya. Que tiene... ¿No decía que tenía negros? Cervantes, de hecho, le apodó el monstruo de la naturaleza por esa capacidad de creación y por esos cambios que tenía, por las dos cosas. Hombre, de luego es una figura muy clave. De Calderón, él sublima esto de lo culto y lo popular, aunque para nosotros, o por lo menos para mí, el teatro de Calderón es muy profundo, muy intelectualoide, pero para el hombre y la mujer de la época no. Más si pensamos que está adornado con canciones y que tiene ese toque musical, que tiene ese toque de zarzuela, ¿vale? Más si en realidad pensamos que ese perfil que le gusta tanto, yo estaba hablando con tu amigo Tony de la Casa, Montaña. ¿Ah, sí? Sí, para entrevistarlo mañana. ¡Oh, qué bien! Y estábamos hablando de la figura del loco en este tipo de teatro. ¿Vale? Esta figura del loco, ese personaje que puede salir a escena y como está loco, decir lo que él quiera, ¿vale? Es una figura que realmente en este tipo de teatro tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza y mucha capacidad cómica con el hombre de la época. Yo recuerdo, hablando del Siglo de Oro también, haber leído El Buscón de Quevedo hace 3 o 4 años en verano. Y verdaderamente El Buscón, que es una obra brillante, tiene momentos en los que hay una separación temporal prácticamente insalvable. Tú te das cuenta de la calidad literaria y de que está haciendo comedia, pero a ti no te hace gracia. A ti te gusta la finura con la que trabaja, pero no te saca la carcajada y tú percibes que es una escena que debía ser carcajeante. Y me refiero en concreto, no sé si recuerdan ustedes bien El Buscón, me refiero en concreto a la escena de los hidalgos que se visten. El Buscón se encuentra con 2 hidalgos que están más tiesos que una palanqueta. Y entonces se van a cenar, no sé cuánto, no sé qué, y le dice que se venga con ellos, que se haga hidalgo, que no sé cuánto, no sé qué, y entonces se desnudan. Entonces, cuando se abren la chaqueta, en vez de camisa, lo que tienen aquí es una tira de tela. Y después van desnudos.
Entonces, cuando se van desmontando el traje, que parece que llevan un pañuelo, un no sé cuánto, un no sé qué, pues en realidad van vestidos con tiras. Y verdaderamente yo tenía esa sensación cuando lo leía de decir, uff, lo veo que es bueno, pero el capítulo no me hace gracia, no engancha conmigo. Y eso me pasa un poquito, sobre todo, a mí me gustan mucho algunas obras de Calderón de la Barca, pero en ocasiones me resulta una carga intelectual. Muy denso, es muy muy denso. denso, muy pesado. Claro, claro, y al final, pero es que al final tenemos esto del teatro de texto y tenemos el teatro del Siglo de Oro verdaderamente sin barajar, que estaba hecho para un público con muy poca cultura. Y verdaderamente este factor de la música, porque coño, es que es verso. Es que es verso. Es que hay monologazos de verso que pueden ser canciones perfectamente en una adaptación. Y verdaderamente eso era mucho más frecuente de lo que se piensa. De hecho, lo de que Calderón es el inventor de la zarzuela es una suposición, no mía, sino de mucha gente. No hay constancia. Pero lo que sí hay constancia es de que muchas de sus obras son zarzuelas. ¿Vale? Él trabajaba en la corte. Él era un autor de corte. Él trabajaba para el rey, ¿vale? Como Shakespeare al final de su vida. Y bueno, chicos, pues con miedo de daros la tabarra por mi pasión por el teatro, pues bueno, pues os paso la palabra, ¿vale? Vamos a empezar como siempre por arriba de izquierda a derecha. Y exactamente por ti, María Ángeles, por ti. Y bueno, pues a través de lo que vosotros vayáis diciendo, pues ya vamos completando, ¿vale? María Ángeles. Vamos a ver, a mí me ha resultado muy interesante todo lo que has comentado. Yo me voy a centrar en un aspecto, por la idea que yo tengo. El teatro del Siglo de Oro realmente se llama la comedia, es comedia. Sí, o sea, señora. no existe la tragedia, el drama, no. Cuando estamos hablando de teatro, todo se le nombra comedia. Y realmente yo lo que pienso es que a través aparte de la estructura que por fin ya o en este momento ya se consigue que las obras tengan una estructura real que posibilite más la representación, incluso como tú has comentado ya, a través de compañías más establecidas y mejor, pero sobre todo yo creo que lo que pretende y lo que se consigue es trasladarle al pueblo su propia realidad, enseñar a través del teatro, usando la ironía, la ironía, la burla, incluso haciendo personajes que son caricaturas de sí mismos. O sea, por ejemplo, muchas veces cuando aparece el rey es una caricatura, o el mendigo, o el... Entonces, yo creo que es un teatro instructivo que pretende acercar al pueblo a su propia realidad, pero claro, lo hace desde un punto de vista muy irónico y jugando con esto que yo he dicho. Además, yo creo que también esa era una forma de burlar a la Inquisición, porque yo creo que, lo que pasa es que no tengo ningún ejemplo ahora, pero algo de lo que he leído y de lo que he visto me suena como a través de la ironía, de lo burlesco, trasladaban verdaderos mensajes críticos contra aquello que no se podía hablar. Y bueno, como parece que era o el bufón o el tonto el que lo decía, parece que carecía de importancia. Tú has destacado... Perdón. No, sí, yo ya estaba terminando, ¿no? Tú has destacado los autores que realmente forman parte de la grandiosidad de las letras españolas. Y yo creo que uniendo con esto, yo creo que hay que señalar la tragicomedia de Calixto y Melibea, es decir, la Celestina, y también el Lazarillo de Tormes, como dos obras que quizás representan
lo que yo he estado comentando, sobre todo de la comedia acercada al pueblo a través de la ironía, a través de la burla, como un mecanismo para enseñar distintas realidades. Eso es lo que yo más o menos quería decir. Me parece muy acertado. Yo lo que quiero puntualizar y sacar algunas cosillas, ¿vale? De lo que has dicho tú. Por un lado, que en el Siglo de Oro comedia es sinónimo de obra de teatro. Eso he querido decir. Si no me he explicado bien, eso es lo que he querido decir. Y en ocasiones, como por ejemplo Alejandro Casona en La barca sin pescador, él la define como una comedia. De comedia La barca sin pescador no tiene nada. Pero nada. Sin embargo, él la define una comedia y es que muchas veces utiliza comedia en ese contexto de obra de teatro. Por otro lado, interesante lo que ha dicho María Ángeles, que a mí se me ha pasado, de la estructura, ¿vale? En lo clásico, y hablando de aquel soneto con el que hemos empezado, el hombre renacentista es muy rígido en las formas, ¿vale? Y prima lo que se conoce como perspectiva aristotélica, ¿vale? Que son las 3 unidades de acción, de espacio, tiempo, de lugar, tiempo y acción, perdón. Que tiene que ocurrir una sola cosa en un tiempo verosímil y en un lugar concreto. Entonces Lope de Vega, una de las innovaciones que trae es que rompe eso y nos vamos a un palacio, a un no sé cuánto, a 2 años después, ¿vale? Juega más con eso, moderniza también el teatro. Y después, con respecto a lo de la Inquisición, pues fíjense ustedes que El Buscón de Quevedo es una obra atribuida a Quevedo. Porque en El Buscón hay una escena, o sea, no es de Quevedo firmada por él. Supuestamente él se la da a un amigo y entonces el manuscrito empieza a rular. Porque en El Buscón hay una escena en la que hay unas monjas que cometen fechorías sexuales. Casi al final del Buscón. Claro, lo dice de una forma muy velada, pero las monjas en su clausura reciben la visita de hidalgos y entonces desde abajo se las ve arrodilladas a través de la celosía. Entonces, ese tipo de cosas no hubieran pasado la censura, por ejemplo. Porque sí que, porque son, aparte, es bastante más explícito de lo que yo lo estoy diciendo aquí, ¿vale? Con mucha pompa y tal, ¿vale? Pero realmente, pues, es eso lo que dice, ¿no? Y bueno, pues Inmaculada Alonso ha salido para ponerse la última y le toca Montaña. No, yo no he salido para ponerme la última, es que se me ha ido la conexión. Ah, claro. Oye, Isma, enséñame ese truco, que a mí siempre me toca la primera. Bueno, yo quiero leer, a mí me interesa mucho la parte humana de estos escritores, cómo eran, qué es lo que hacían, cómo llegaron a ello. Es lo que más me interesa. Nosotros, bueno, Olga también hizo conmigo, que te lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar a todos. Son, no sé si lo veis, aquí tenéis a los locos de Valencia. Una obra que hicimos, pues, o sea que ya hemos tenido contacto con López y mira, os leo. Claro, dice, su vida es muy importante para conocer su obra. Nace en una familia modesta y trabaja como secretario de la alta nobleza. Este origen humilde explica la gran importancia que da a alguno de sus personajes. Fue un hombre apasionado que vivió intensamente. Los vaivenes sentimentales le dieron numerosos problemas. También los frecuentes cambios de actitud vital. Se enamora de la actriz Elena Osorio, o sea que ya estaba metido en el tema del teatro, la cual lo abandona. Después se casa con Isabel de Urbina y se instala en Valencia, donde vive un periodo de intensa producción literaria, que es ahí donde escribe Los locos de Valencia. Muere su esposa y se casa con Juana de Guarda. Mantiene relaciones extramatrimoniales con Micaela Luján, con la que tiene 5 hijos. Muere su esposa y tras una profunda crisis espiritual,
decide hacerse sacerdote a los 52 años, pero se enamora de una joven actriz y abandona el sacerdocio. O sea, que era un Por pinta. favor. ¡Qué alegría! A mí me gusta mucho la Que le gente. daba tiempo La a gente todo, coño. disfrutona, esta gente disfrutona. No me digas. Aprovecho el tiempo. ¿O qué os ha dicho este? Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía escribir? Mil obras, lleva una vida así llena de... Era un genio. Un prodigio, Un genio. no cabe duda. Y claro, Calderón ya pasamos a otra cosa. ¿eh? Es verdad que la situación histórica que le tocó vivir, Calderón de la Barca sintetiza el magnífico pero también contradictorio siglo XVII, el más complicado de la historia española. Fue testigo de 3 reinados, tú que dices que era un escritor de cámara, por decirlo de alguna manera. El de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos III, y el Carlos II, perdón. Vivió en la Europa del pacifismo, la Europa de la guerra de los 30 años y la del nuevo orden internacional simultáneo al lento declinar de la monarquía. Es decir, Espérate. Entonces, en la guerra de los 30 años que termina con la paz de Westfalia. Exactamente, con la paz de Westfalia. Es decir, el siglo de oro de las letras y las artes que fue también un siglo de barro y de crisis, que habría de definir después Ortega y Gasset como el del aislamiento o tibetización de España. Qué curioso. Que esto ya... Y eso, y el estilo de Calderón era un estilo barroco, era un estilo que a mí me ha dejado un poco flasheada con el tema de que tenía el tema de la música como parte integrante de sus obras, quizás por lo denso que tenía. Digo, si esto no lo alegramos, si esto no lo ponemos un poquito más, me hubiera encantado verlo. De verdad, me hubiera encantado ver una... Pues sí, pero es que parece como que el concepto que tenemos del siglo de oro, al final, como te pongo una obra entera del siglo de oro, dices, pero me voy a pegar 3 horas viendo teatro. Sí. Además tiene que estar muy bien hecho. Y verdaderamente, si tú lo piensas, pues esos grandes musicales sí que duran 3 horas. Y tienen una media parte y te lo comes porque sale la muchachita, canta una canción, después viene el muchacho, canta una canción de amor, en fin. Sí, que por lo menos se te hace más llevadero. Claro. Se te hace, hombre, porque así a plomo eran Olga se ha quedado planchada. No, que me he cambiado de champú y me pica mucho la cabeza. Y no sé cómo rascarme sin que se note. ¡Ay, qué bueno! Pero estoy escuchando atentamente lo de las 3 horas, la verdad que me parece, es una de las cosas que me fascina. Los espectáculos estos de tú y en esa época, es decir, pues voy a echar 3 horas de mi vida viendo una obra de teatro. Porque tendría que... Por eso también... Luego, mira, una cosita, y luego para acabar, unas líneas de los corrales de comedia. Estaban tan en boga, no solamente aquí en España, sino también en el extranjero, Shakespeare y todo esto, ya sabéis que el Globe y todo esto. Dice, solía ser un patio rectangular rodeado de paredes y con 2 plantas. Tenía 2 entradas, una para mujeres y otra para hombres, porque solían entrar por separado. Se pagaba una entrada que dependía del lugar elegido para ver la representación, evidentemente. Al fondo había un pequeño escenario. Los aposentos estaban a los 2 lados, para las familias adineradas que veían el espectáculo a través de la celosía para no ser vistos. Los hombres veían en el patio. Eran los mosqueteros y de ellos dependían el éxito o fracaso de una obra. Pues claro, me imagino que era el que nos tiraba los tomates ovacionaban la cuestión. Las mujeres en el primer piso, llamado la cazuela. En algunos corrales de comedia había una cantina llamada frutería o alojería. El público tenía una gran imaginación, ya que no solía haber cambios de escenario ni de decorado. Esto se compensaba con un rico vestuario y con una exagerada representación de los actores. Solía haber representaciones por la tarde, en día festivo y 2 o 3 veces por semana. Las obras permanecían poco tiempo en cartel, 2 o 3 días. Hay un continuo deseo por obras nuevas, de ahí la abundante producción de esa época. Y en España, una cosa que me chocó mucho, las compañías admitían mujeres casadas, pero en Inglaterra no. Ya que estábamos con la historia. Y bueno,
Y esto me ha parecido muy interesante lo que esto de imaginarnos el corral de comedia que tenemos Almagro, a ver si me entiendes. Podemos ir, lo vemos y esto, pero me ha parecido muy interesante. Y nada más. Muchísimas gracias. Un A inciso. mí Aquí, hay una, Luis, a mí hay una cosa que me desconocía o no sabía que era así. Habéis hablado de comedia, de obras de teatro, comedia muy largas, de mucha duración. Y yo tenía la idea de que también había mucho pasillo de comedia y obra corta, que era También. sobre todo lo que se representaba más en el corral de comedia, en la primera parte del Siglo de Oro, a lo mejor. Esa es la A idea ver, que los yo tenía. entremeses Los entremeses. también. Por ejemplo, Pero es que el concepto es un poco, en verdad, a ver, aquí me arriesgo un poco, ¿vale? Pero el concepto era un poco ir a echar el día o la tarde al teatro, a comer, y entonces lo estaban viendo, pero tampoco no estaban sentados mirando. No. ¿Sabes? Y por eso también se repiten tantas veces las mismas cosas. Y llega un personaje y dice lo mismo, y llega otro y dice lo mismo, y llega otro y dice lo mismo, de otra forma, para que el mensaje le llegara a mucha gente del público, para poder verla de una forma casi distraída. Mira, hay aquí una cosa. El tema de los entremeses y estas obras largas, que pone que Lope de Rueda, actor y autor que vive del teatro, es considerado el padre del teatro español. Escribe obras con dramas elementales y caracteres apenas esbozados, pero con diálogos ágiles y con un lenguaje coloquial muy vivo. Crea un nuevo género dramático, el paso. El paso era una pieza breve de un solo acto, casi siempre de humor, y que se representaba en los teatros, los entreactos, perdón, de obras más largas. De aquí vendrá más tarde el entremés. Y ahí viene el... Quiero decir una cosa que no me acordaba, que lo tengo aquí, que no me lo tengo apuntado, lo tengo subrayado, y es que, bueno, aquí lo tengo, después lo digo. Bueno, es que Lope de Vega hace un tratado en 1609 que se llama El Arte Nuevo, en el que él publica todas estas innovaciones. ¿Vale? Que se me ha quedado también antes de decirlo. Eso El lo voy a teatro nuevo, preguntar. ¿qué le dicen? Le voy a dar el quite a las Martas, que siempre se quedan las últimas Es para verdad. hablar. Y siempre dicen eso de, no, es que ya lo han dicho todo. Esto no vale. La próxima pregunta por abajo. Entonces ahora me voy para abajo. Marta Gil. ¿Qué me dice usted? Marta Gallardo, no Gil, coño. Que no me había enterado que Marta era, justo se ha metido en Tú. Pues yo creo que ya lo han dicho todo, ¿no? eso lo tenía preparado, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Tenía que apuntar. No, yo quería compartir que me he encontrado investigando con un estudio que de hecho es reciente, de abril de 2020, hace un año más o menos, que os voy a pasar el enlace porque os Gracias. quería enseñar, si le podéis dar, no nos vamos a leer el estudio ahora, pero trata de cómo en el siglo de oro se relacionaban y hubo un montón de obras que eran colaboraciones de autores. Y habla de que la mayoría de colaboraciones venían de la corte, o sea, cuando una obra se hacía en la corte, todos los autores intentaban al menos estar en la puerta, para que cuando salían decir, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Y tú quién eres? Lo que ahora hacemos ya congreso o seguir en redes, ¿no? En la Alameda. Por ejemplo, se hacía de esa manera y os he pasado el enlace porque hay un mapa muy interesante que pone los autores con puntitos, no sé si os habéis metido y lo podéis ver. No, pero te pido, Marta, que porfa, si me lo puedes pasar, si lo puedes pasar también al WhatsApp, para yo después copiar el enlace y ponerlo en Vale. la descripción del vídeo. Se me está abriendo ya. Aquí está.
También lo he pasado por WhatsApp. Genial. Pues hay También pone el networking en el siglo de oro. Sí, Luis Pérez de Qué Guevara, fuerte. Sebastián Juan de Zabaleta. Mucha El gente. networking y en el siglo entonces de oro que depende de la hace. influencia que tenían, el punto es más gordo o más pequeñito. Ajá. Y pone la relación que tenía cada uno con otro y cómo se relacionaban entre ellos. Ah, Qué guay, Entonces, Marta, bueno, muchas el gracias. estudio pero no sé, me ha parecido muy interesante. Y de hecho, en el mapa este, porque primero he pensado en mandar una captura, pero es que en el mapa podéis pinchar en los puntos sí. y te dice, pues, vaya, se me ha quedado pillado, he quedado pinchado en alguno. El 7 de Calderón de la Barca. 1999 tenía lugar en Cambridge la controvertida conferencia. Es que ya a mí Pues me salen muchas pone cosas. dentro de cada uno en qué colaboró o con quién colaboró, en cuántas obras, y está muy interesante. Qué guay. Guay, qué herramienta más chula, muchas Pero gracias. se lo tengo que pasar y ya está. Mira, Ya es que se relacionaban entre ellos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Bueno, la otra Marta. Ujú. Yo la verdad es que también está dicho todo, ¿no? Entonces, no. A ver, yo es verdad que del siglo de oro, sinceramente, sabía entre cero y nada antes de esta clase. O sea, me refiero que antes de decir, venga, vamos a hacer el siglo de oro, pensaba que sabía entre cero y nada y la verdad es que lo único que sé es los libros o los teatros que me he leído de como las de director, lo típico y que he visto también. Pero me puse a investigar, bueno, es que ya, eso sí que es verdad que lo habéis dicho todo, lo más importante sí que se ha dicho, y me puse a investigar Italia y me pareció muy curioso que se supone, bueno, esto la verdad es que no lo he dicho, no lo he visto en una fuente muy, muy fiable, pero me ha parecido curioso, que se supone que eran comedia, bueno, se consideraba como el teatro como comedia, porque entre que, a ver cómo lo tengo escrito, entre que no tenían no sé si cultura, no tenían como mucha cultura entre ellos, entonces no podían hacer algo como muy profundo, digámoslo así. Entonces, y entre eso y la censura, pues hacían como mucha comedia, pero en el fondo había mucha, lo que hemos dicho antes, mucho fondo que se dejaba entrever, mucho politiqueo, mucha estereotipia también de roles y tal. Y no sé, me ha parecido como interesante que solamente las personas inteligentes cogerían esas ironías como algo de decir, joder, pues esto a lo mejor no es solamente cómico y está queriendo decir algo más, ¿sabes? Algo así he leído y me ha parecido muy interesante también. Mira, ahora que has dicho eso, me he acordado de otra cosa que es que aunque no es exactamente lo que tú dices, ¿vale? Me he acordado de otra cosa, y es que he hablado antes de esa conjunción en el tiempo del teatro isabelino y del siglo de oro. En cada país iba cada loco con su tema, ¿no? Y las censuras funcionaban de forma diferente. Los escritores isabelinos tienen una carga política brutal. Están muy preocupados por la política, por la tiranía, por los buenos gobernantes, por tal. Sin embargo, los del siglo de oro, poco a poco, van metiéndose en un tema espiritual de conflictos morales, de lo que está bien, de lo que está mal, de Fuente Ovejuna, de La vida es sueño, ¿no? Un poquito los temas son muy trascendentales y poco a poco, cada vez más trascendentales. ¿Por qué me he acordado con lo que tú has dicho? Pues mira, Marta, no lo sé. No me he acordado. Yo quería decir y ya está. Vale. Así que pasamos, muchas gracias, Marta. Inmaculada Alonso Franco. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo hoy soy solo parte del decorado. Bueno. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, porque no tengo mucho que decir, no es una materia que yo maneje en absoluto, tengo muy pocos conocimientos del Siglo de Oro, habéis dicho muchísimas cosas muy interesantes, casi todas las obras, bueno, no, casi todas no, todas las obras que he visto del Siglo de Oro fue en el confinamiento, que son de las que estuvimos analizando, Punto es una, ¿cuál más has dicho que vimos? Que no lo recuerdo. luego aquella que tú trabajaste una vez, una con Antonio, también la vimos nosotros. Bueno, sí, claro, la de El perro del hortelano, que es la que trabajé con Antonio, que también la vimos, en fin, ya nombré unas cuantas. Me parece muy interesante y me parece muy reivindicativo para la época. Y que de hecho hemos ido dando muchos saltos para atrás desde ahí, porque si ahí ya reivindicaban el papel de la mujer y un poco de feminismo, después hemos ido retrocediendo, pero poco más. Yo no sé, Isma, yo no sé si, o sea, si verdaderamente pues estamos hablando de ir para atrás o que verdaderamente estas reivindicaciones, que también en ocasiones Shakespeare también las hace, en Otelo, por ejemplo, son fruto de mentes privilegiadas, no de un reflejo social, sino el reflejo de una persona que quiere lanzar una propuesta, una protesta y un mensaje. Pero yo no sé hasta qué punto ese mensaje tenía calado, ¿no? Porque nada más que tiene que ver como, no sé quién lo ha dicho antes, creo que ha sido Montaña, que los hombres entraban por una puerta y las mujeres por otra, ¿no? Entonces, verdaderamente eran reivindicaciones que yo no sé hasta qué punto era eso que se hiciera un adelantado a su época. Yo lo veo más como eso, como una mente adelantada a su época, que verdaderamente que nosotros también hay que ver que muchas veces damos paso para atrás, ¿eh? Pero creo que estos toques feministas responden a mentes privilegiadas que quieren lanzar un mensaje que la sociedad no podía acoger en aquel momento. Y muchas veces hoy, ya te digo que discutir con profesores de universidad de estos temas, te dicen, no entran en la discusión. Te dicen que no, que lo que tiene que poner el examen es no sé qué. Y verdaderamente, pues a mí me parece que la literatura tiene un punto de descifrar el texto, verdaderamente es muy interesante. Lo que pasa es que pues, al final, pues las fuentes que hay son un poco arriesgadas, esa es la verdad. Doña Olga, vamos, de hecho muchos de ustedes, como digan esto que he dicho yo, ya les digo, ¿pero qué dicen? El chaval está loco, hombre. Doña Olga. Sí, no, ahí lo que estaba hablando es claro, es que comparar el feminismo de esa época es que es complicado, claro, son épocas muy diferentes en las que el papel ya no solo de hombre y mujer, sino de tu estatus en la sociedad era muy diferente según donde hubieras nacido, que es que había muchas influencias, ¿no? Alguien que vivía en el campo, pues no es lo mismo que alguien que tenía que estar en la ciudad y estaba en el clero, estaba en la... Porque imagínate en esa época una abadesa de un convento importante, el poder que podía tener, ¿sabes? Que es relativo. Bueno, a ver, yo quería decir varias cosas, que de tantas cosas que quería decir que ya no sé, se me ha olvidado la mitad. Sí, quería contar lo primero, que es verdad, siempre asocio yo el Siglo de Oro a la última parte, y la verdad es que me quedaba así, digo, Olga, que ignorante eres, desde 1492. Y siempre lo asocio a la última parte, porque quiero recordar que los autores más conocidos, Cervantes, Lope de Vega, pues coinciden cuando empieza la decadencia de los Habsburgo, ¿no? De cuando ya estamos hablando de Felipe IV o algo así, vamos, cuando ya empezó a ir la cosa como está abajo, ¿no? El barroco también nos dicen que es que nace de eso, de cuanto más, ya llegó el Imperio Español a sus cenit y empezó digamos, la decadencia. Hombre, tardaría todavía mucho en caer, pero cuando empieza ya a no llegar tanto dinero de América y empieza a haber pues las primeras crisis económicas, siempre se asociaba que es cuando empieza digamos la literatura más importante de la lengua española. No sé si estoy equivocada o no. ¿Qué otra cosa quería apuntar? Sí, quería hablar del Buscón.
el Buscón es una de las obras que más me ha traumatizado. Aún recuerdo cuando me examiné en segundo de BU, el profesor de literatura pues nos hacía comprobar si nos habíamos leído el libro, cogí, buscaba una página y leía un fragmento. Yo con el Buscón hubo partes que es que no me había enterado de nada, y cuando ese hombre me empezó a leer el libro no lo reconocía lo que me estaba diciendo, lo que estaba leyendo el libro. Y nada, con tanto silencio no hay nadie. ¿Me estáis escuchando, no? Sí. Estamos todos muy atentos. Es que de repente este silencio que se hace cuando hablas sola tú por el sonido, que me he puesto los cascos, ¿sabes? Ningún sonido ambiente, me estaba ya un poco rayando. Y otra vez se me ha olvidado por dónde iba. El examen. Que el examen, sí, que el examen del Buscón. El examen del Buscón, pues al final no sé qué yo que me había leído el libro del Buscón, ¿sabes? Porque no era capaz de hilar. de hilar como ahora me está pasando, no era capaz de hilar. Y otra cosa que quería hablar de lo de la producción de Lope de Vega, decía que utilizaba también ayudantes, ¿no? Lo desconozco, No sé, puede yo ser. había leído, por ejemplo, yo también he leído que Lope de Vega, su hija favorita era su hija mayor, que también fue escritora de teatro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué? Reconocida, era su hija mayor y era la que más... Los hijos son como los perros, el primero es el que más cariño se le coge porque lo conoce de antes. Y eso, y pues pues era una escritora que eso que apoyó, que o sea que siempre era la que más cuidó luego del padre cuando más mayor. Y nada, y pues hablando de... es que estoy buscando a ver si el nombre, porque os voy a pasar también un enlace. Genial. Esta vez al WhatsApp, de las que también había bastantes escritoras en el Siglo de Oro. Hombre, no tantas, pero Sor Juana Inés, por ejemplo, la mexicana, fue bastante conocida. Y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, efectivamente. Santa Teresa de Jesús. Y la hija de Lope de Vega también. Y bueno, también las actrices, ¿no? La Calderona, ¿no? Que fue tan famosa porque fue amante del rey, ¿no? Que le dio un hijo que también fue bastante importante en política. Y una cosa que también me choca eso de que fíjate que en España sí las representaciones participan mujeres, mientras en el teatro isabelino no había representación femenina. Y ya pues aquí termina mi desordenada aportación. Tu desordenada y rica aportación, Olga, muchas gracias. Mira, María de Sayas también lo veo, que también es súper... Hoy he visto que, no sé, lo he visto de refilón, no me he enterado bien, pero no sé si ha sido aquí en España o en alguna parte de Europa o en Estados Unidos, no lo sé. Pero he visto hoy en el telediario, puede ser que ustedes lo hayan visto también, el anexo Matilda. ¿No se han enterado ustedes? No. Es un anexo a los libros de historia en el que aparecen solamente mujeres que han sido borradas de la historia. Por ejemplo, la primera programadora informática. Entonces está muy interesante para añadir supuestamente a los libros de historia. No lo he escuchado de refiro, no sé si ha sido en España. Desde luego hay muchas mujeres que han sido artistas y que no han sido reconocidas. La mujer ha tenido históricamente en el mundo del arte el papel de musa, pero verdaderamente ha habido mujeres que han sido mucho más que eso, ¿no? Sino que han sido artistas, las Roldanas, la famosa Roldana, ¿no? Mujeres que probablemente fuesen un matrimonio de artistas, que él fuese la cara visible en un taller de pintura y que lo hicieran los dos, o en un taller de escritura, o que probablemente a Lope le ayudara a la hija. Bueno, pues eso es algo relativamente lógico.
un oficio que se transmite de padres a hijos, ¿no? Y después, pues ellos lo llevan con naturalidad y al final, yo creo que cuando se trata de, hablando de Quevedo, de poderoso caballero don dinero, ¿no? Hombre, pues no debería haber demasiados remilgos. Si la gente escribe bien y te va a sacar unos maravedíes de la época, pues entonces que escriba. El Bufón. Bueno, la chica danesa, ¿no? La famosa historia de la chica danesa, que ¿no la habéis visto la película esa? Sí. Me quedé dormido. Que en realidad era ella la que pintaba, pero él, bueno, que luego era trans y se convirtió, bueno, era mujer también, era el que ponía su nombre, no era ella. Y eso es una historia real también. Yo no sabía que era una historia real. Sí, No, se han hecho. El otro día vi yo el final de una película, yo no la había visto. La protagonista era Glenn Close. El marido era un escritor que le habían dado el premio Nobel. Entonces, pues una vez que ya ha recibido el premio, en la habitación del hotel, hay una trifulca entre ellos importante, un trabajazo maravilloso que hace Glenn Close, y realmente era ella la que le había, él muere de un ataque al corazón allí mismo y tal, y realmente era ella la que había escrito todas las novelas del marido. O sea, bueno, que también hay mucha... ¿Y visteis en la película de Hitchcock, la de Anthony Hawking, creo que hacía de Hitchcock? Sí. Un biotopic que está basado en la novela que escribió la hija de Alfred Hitchcock. Y en esa película, al final, una de las cosas que decía que la que hacía el montaje de la película era la mujer, no Hitchcock. Y que, por ejemplo, había películas como Psicosis, que el éxito de la película fue el montaje que hizo la mujer, que fue el segundo montaje que se hicieron 2 montajes y fue el segundo el que arregló a la mujer, porque parecía que la primera película, el primer montaje fue un poco un desastre. A nada que se arañe en todos los campos, sea de la ciencia, de la literatura, del arte en general, hay grandes mujeres ocultas. Bien porque no se le ha dado su papel o porque han sido los negros o las negras de hombre. Han hecho el trabajo que después han firmado hombres. Y ahí, yo es que no lo sabía, pero yo tengo por ahí un documento que ha recopilado a muchas de ellas y es una realidad, vamos. La mujer de Einstein también. ¿La mujer de quién? Einstein. Ah, sí. Albert Einstein. Sí. Sí, casi todo, un montón de trabajo, por lo que le dieron a él lo digo. Propio, como suyo. Los premios y demás, bueno, el trabajo lo hizo con su mujer, casi todo, lo que pasa es que fue a él al que se le dio los premios. Y claro, ahora cuando terminen las clases, si no, el Luismi no se queda las clases, queda las clases la Isma. Aquí no es verdad. No escribe. No, la que da las clases la Isma. Isma es la que se la prepara. Hay un montón de premios Nobel que sí hay una mujer detrás. Le escribo yo los guiones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, lo he dicho de broma, yo soy firme feminista, vamos, absolutamente firme feminista. Señor Carballo. Le cedo el puesto a... Lo voy a dejar a usted para el último y vamos a dejar a Maribel. A Maribel, le dejamos el puesto a Maribel. Bueno, pues ya lo habéis dicho todo. No, bueno, no sé, yo es que decir, por ejemplo, que bueno, que en el siglo de oro el arte y la cultura en España fue, bueno, y el teatro en España fue el máximo exponente, ¿no? El teatro, sí, aparte de todas las artes, que fue una explosión de cultura, ¿no? Pero sobre todo fue el teatro y a mí una de las cosas que he estado mirando y eso me chocó es que cuando en Inglaterra y en España el teatro popular se convirtió como en un espectáculo, un gran espectáculo de masa, por ejemplo en Portugal estaba prohibido el teatro. No sé, me chocó muchísimo, ¿no? Y en Francia, sin embargo, pues no era este tipo de teatro, era el teatro más cortesano,
donde solamente pues, se hacían las representaciones en palacios, en sitios así para nobles, reyes y demás, no estaba al servicio quizás del pueblo, ¿no? Sin embargo, aquí esta explosión de teatro de masa sí que se mezclaban todas esas clases de personas, ¿no? Tanto gente de la realeza como gente del pueblo y ahora eso sí, cada uno en su sitio. Las mujeres aquí, los hombres aquí, los pobres aquí, los ricos aquí, no sé qué, eso sí es verdad, ¿no? Y bueno, pero yo sobre todo destacar la obra de Lope de Vega porque para mí yo creo que fue el más puntero en esto, ¿no? Y por ejemplo su obra El arte, que creo que Luis, tú has estado antes hablando de eso, bueno, ha dado una pincelada de la obra que él hizo, lo del arte nuevo, el arte nuevo de hacer comedia. Es una obra de 1609 de Lope de Vega, en el que ahí quizá influye todos esos cambios que él o explica, en cierta forma, todos los cambios que él va a hacer en el teatro, ¿no? Que era, por ejemplo, que antes, por ejemplo, se hacía solamente un tiempo y un espacio, ¿no? Y sin embargo él, en la misma obra, pues cambia de lugar, cambia de... Porque nada más que estoy viendo a Carlos. Cambia de tiempo, de lugar, de acciones diferentes, en momentos y tiempos diferentes, cuando antes solamente se hacía en un tiempo, en un determinado sitio, ¿no? Luego, por ejemplo, los personajes, que esto sí, igual que a lo mejor en la comedia del arte, ¿no? Pues también hay siempre unos personajes como el rey, el señor mayor, que le decían el barba normalmente, el galán y la dama, el criado y bueno, y la dama de compañía o la criada también, ¿no? Siempre son unos personajes también un poco típicos de eso. Luego también la diferencia de lenguaje, es decir, no, al haber todos estos personajes, que lo mismo había un rey que una criada, él sí daba un lenguaje muy diferente al personaje del rey o al personaje del criado, por ejemplo. Cuando antes solamente a lo mejor todos hablaban de una misma forma, podemos decir, ¿no? Y aquí sí él sí que hace mucho hincapié en eso, en destacar la forma de hablar de cada uno, ¿no? Y bueno, eso que aunque se llame comedia y sepamos que sí es verdad que aquí siempre mezcla la comedia con la tragedia. Es decir, hay una mezcla entre tragedia y comedia, que lo mismo está riéndote o lo mismo está un drama horroroso y de buena primera suelta una cosa y te ríes, ¿no? Que es una de las cosas que más me gustan del cine, del teatro y de todo, que tú estés con la lagrimilla media aquí y de buena primera surten una burra y te rías, ¿no? Para mí eso es arte puro para mí. Y bueno, y luego pues los temas que más o menos ya todo eso hemos hablado, ¿no? El honor, la monarquía, sobre todo la religión, siempre haciendo mucho hincapié en todas esas cosas. Y bueno, no sé, y sobre todo que convirtió, que para mí eso, que convirtió el teatro en un fenómeno de masa, ¿no? Y además lo de... una cosa también que me gustaría destacar, que las mujeres al principio no trabajaban en el teatro. Sí, no lo tenían prohibido hasta 1650. Que entonces sí es verdad que, como dijo Olga, podía trabajar una mujer, pero siempre y cuando estuviera casada. Pero hasta 1650 no se permitía a la mujer tampoco actuar como... Que me acuerdo de esto, de una obra, de Shakespeare and Love, porque ella se disfraza de hombre para poder trabajar en las obras de Shakespeare, porque no está prohibido que la mujer trabaje, ¿no? Ahí se ve muy claramente el tema este. Y bueno, hay muchas cositas, muchos detalles, pero bueno, yo creo que casi todo lo habéis dicho, ¿no? Yo más o menos he hecho un poco resumen de lo que es eso. Mira, Maribel, retomo varias cositas de lo que tú has dicho, de Portugal. Tú fíjate que aquí hubo muchos intentos de prohibir el teatro, porque prácticamente desde que surge, más allá de los cómicos de la legua, hay una corriente que dice que el teatro es, desde el inicio, es un movimiento liberal y malo. Entonces recae pero desde el inicio, ¿no? Desde el principio recae ese peso.
Y fíjense ustedes que se crea una especie de mecanismo en el que la recaudación del dinero de las entradas, hay una parte que se destina a la caridad. Entonces, ese desvío de dinero de la entrada a la caridad era lo que hacía que fuese un oficio pío. Ah, claro. Porque decía, no es que estas bromas picantonas sostienen que los huerfanitos coman. Claro. Vale. Y en España se intentó prohibir también. Y cuando ahora de ese porcentaje, cuando ahora el 20% se lo lleva el representante, aquí era al revés. Aquí era la calidad. El 20%, el 20% era el artista y lo demás era el recinto, vamos, el teatro, ¿no? El dueño del teatro. Y los actores y demás le daban el 20%. No van tan desencaminadas las cosas, no es tan diferente hoy en día. No es tan diferente. Usted fíjese, ya se me va a soltar la lengua. Fíjese que con la que está cayendo, los teatros se están hartando de subvenciones. Sí. Y después el aforo al 50%. Pero las compañías le han bajado del 70% que se llevaban antes, ahora les dan el 60%. Pero no solo el 60%, sino el 60% del 50% del aforo. Vamos, que prácticamente para decir, no, mira, dame un bocadillo. Claro. Me sale más a cuenta. Cambio. Es verdad, ¿eh? Y después queremos la solidaridad. A mí me da mucho coraje. Y como este vídeo llevamos ya 1 hora y 20 y no lo va a ver nadie. Se lo puedes editar, ¿no? Porque a esta altura. Mejores momentos. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Me parece bien. Me parece bien, porque después nos damos golpe en el pecho de que si, uy, no, callado el sector cultural. No, en el sector cultural está todo el mundo lleno de piratas, que después tú llegas trabajando durante 1 año y pico con una obra de teatro, escondido en una sala de teatro, y cuando llegas te dan 50 euros, colega, y ellos están trincando decenas de miles de euros, y eso no vale, no vale. Pero bueno, fíjate, Maribel, otra de las cosas que has dicho. Bueno, coño, si es que hasta hace poco hacía falta un papel para que las mujeres pudieran ir al banco, ¿no? ¿Verdad? Pues sí. Te quiero decir que hablamos de estas cosas hoy en día, como hay una serie de cosas. Mi madre. Por superar. Y para ir a su pueblo también tenía que. Es que hace 3 días estábamos así, ¿no? Es que es verdad. Mi madre siempre dice que la mujer pasaba de la potestad del padre a la potestad del marido. Sí. O sea que así era. Totalmente de acuerdo. Y ahora a mí la Isma me tiene así. Claro. Me tiene el primer toque. Hay que ver cómo me pone, ¿eh? Enfiladito, me tiene enfiladito. No soy tan mala yo, ¿eh? A la mesa. Cualquiera lo mete a este camino. Bien, bueno, don Carlos Carballo, continuamos. Bueno, pues para cerrar esta charla coloquio, pues yo he de decir que más o menos se puede dividir el siglo de oro en 2 partes. El siglo de oro propiamente dicho y el siglo de grana y oro, que es el que tiene más arte. Autógrafo luego, ¿eh? Carlos, está sembrado. No me lo esperaba. Qué arte. Teníamos que dejar el último para que pusiera la guinda. La guinda, pero en todo alto, ¿eh? Con razón, si te deja Maribel que yo pago. Es que tenía 2 cositas aquí apuntadas, como que se habían dicho, pero no lo habían profundizado, y vas tú y me las chafas. Digo, coño, ¿ahora qué digo yo? Bueno, pues vamos a poner la nota de humor. Claro, perfecto. Qué bueno. Ay, bueno, señores y señoras. Ha sido un paseo muy bueno, por así decirlo. A mí, yo con esta cosa me lo paso muy bien, la verdad. Yo también. Pero la semana que viene vamos a hacer algo más ligerito. ¿Vale? Nos vemos este sábado. Pero la semana que viene algo más ligerito. Muy teatral, por supuesto, pero que les va a llevar mucho menos tiempo de investigación
y algo mucho más fresquito, ¿vale? Y es que vamos a ver... ¡Chan! Redoble. Ay, madre. Tranvía llamado Deseo. ¡Ostras! Esa Vivian Leigh. ¡Chan! Oh, Ah, esa la hemos visto hace poco. Ya, La vale, has ya. visto conmigo. vaya peliculón. Marlon Brando, Hola, Vivian ella es Leigh, fantástica, Sí, ¿eh? pero relaciones Vivian Leigh tóxicas, Está trastornos estupenda la vida. mentales. Tóxica. Pero qué, porque ¿Y la ahí- vamos a ver y la comentamos o cómo va esto? claro, Sí, hacemos la semana que viene. Bueno, Un a ver, cineforum. sí, lo que pasa es que es una Cineforum. obra de teatro. Es una obra, un Tranvía llamado Deseo es una obra de teatro. De hecho, la película ya verán que es muy teatral. Mm. Y hacemos una especie de cineforum. ¿Sí? En este caso, pues, yo hablaré el último. No me voy a preparar la clase como esta para darle la chapa al principio, sino Pero que más, hijo. vamos a darle... Mira, ve cómo me tiene... Y para una pregunta, para conseguir verlo, ¿dónde lo vemos? en YouTube tiene que estar. Puede ser que esté en YouTube, yo la tengo en HBO. En HBO, vale. en ya HBO está. En HBO, vale. No, no En está. Prime Video también. En creo. Prime Video está también. Por ahí seguramente esté. Y Yo me acuerdo que si esa no, película. se puede leer, se puede descargar y se puede leer, porque es una obra de También. teatro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que después de la imagen de Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó, de pronto vértela en un tranvía llamada Deseo, la pobre de lo que hacía además, no había de tripar nada. Dios mío, ¿cómo? Y tú querías buscar esa Escarlata O'Hara y no la encontrabas. Sin embargo, tiene algo de esa sureña venida menos. Sí, eso sí, claro. Tiene ahí algo ese personaje. Bueno, chicos, Oh, qué bien. chicas, sobre todo chicas y chicos. Sobre todo chicas. Bueno, los que podáis venir, nos vemos el sábado, y los que no, pues nos vemos la semana que viene. Un tranvía llamado Deseo, que ya veo que ha estado que ha tenido mucha alegría, y bueno, pues sobre todo espero que estéis muy bien de salud. Gracias. Nos vemos pronto. Hala, Cuidaros todos. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho. Besito. ¿Cómo es? Así.